Hermanos, buenos días. Es un placer poder encontrarme nuevamente con ustedes y estar aquí para poder compartir la palabra de Dios. En esta mañana quería seguir hablando sobre un tema que he venido ya en algunas semanas compartiendo con ustedes, que es la carta a los filipenses. Hemos estado viendo las cualidades de algunas de los creyentes. Por ejemplo, en el saludo del apóstol Pablo, en los versículos 1 y 4, vimos que habían 4 cualidades de un cristiano que sabe orar. Por ejemplo, vimos que hay que ser agradecidos, saber orar con gozo, amar cada vez más al orar y también a aprender a juzgar correctamente con amor cuando oramos por los demás o por otros. También vimos a partir del versículo 5 al 11 6 cualidades de un creyente comprometido con Dios. Vimos que un creyente que se compromete con Dios debe ser de alguna manera una persona que integra, unifica en el Evangelio, debe ser una persona que es santo, perfecto, justo, irreprensible. También debe ser un defensor del Evangelio, un testigo fiel del Evangelio. También debe ser sincero y finalmente debe ser llenos de frutos de justicia. El Ahora vamos a ver un poco más a partir del versículo 12 hasta el versículo 20 aproximadamente. Vamos a estar mirando otras cualidades que he podido encontrar en la carta que el apóstol se refiere hacia los cristianos. Pero quisiera resumir un poco esta porción de los versículos del 12 al 20. Pablo relata las circunstancias en que se encuentra al escribir la carta. Estaba en la cárcel, esto podemos ver en el versículo 7, en el 13, en el 14 y en el 17. Pero no sabemos de cuál encarcelamiento estaba hablando o escribía la carta. Él estuvo encarcelado 2 años aproximadamente en la ciudad de Cesarea, mientras era llevado a la ciudad de Roma. Esto fue en el año 58 al 60. Y también cuando ya llegó a Roma también estuvo 2 años más encarcelado con ciertas libertades entre el año 60 y 62. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 28. En otra ocasión también fue encarcelado y estuvo enfrentaba una pena de muerte, y esto posiblemente fue en la ciudad de Éfeso, y luego de haber salido de la libertad de Roma años después. Y también fue preso algunas veces en situaciones cuando compartía la palabra de Dios, pero por muy cortos tiempos. Creo firmemente que esta carta fue escrita desde su encarcelamiento en Roma, porque ahí en Roma tuvo bastante libertad el apóstol Pablo, permitía que personas le visiten, permitía también que pueda tener una casa en donde él tenía la forma de escribir. Entonces yo creo que en este sitio los que le acompañaban en su ministerio, como Timoteo, Epafrodito, Lucas, Silas y otros más, podían entrar y salir. Entonces el apóstol Pablo aprovechaba de su encarcelamiento para enviarlos a recorrer las iglesias que ya habían sido fundadas y que requerían conocer más de la palabra o estar siendo compartidos con otras personas. Entonces el apóstol enviaba y le traían noticias. Es así que esta carta de Filipenses fue escrita y enviada con Epafrodito, y nuevamente Epafrodito regresó a Pablo con noticias de lo que estaba pasando en Filipos, y por eso el contexto de la carta. Pablo en esta carta también hace un gran esfuerzo para comunicar a los filipenses que su encarcelamiento ha servido para el bien y el engrandecimiento del Evangelio.
Su tiempo en la cárcel le ha permitido proclamar a Cristo de varias maneras, sobre todo a los que estaban presos, tanto presos como los guardias que le custodiaban. Pero no solamente eso, sino que cuando salía a las audiencias, cuando era llevado a las audiencias, habían otras personas que escuchaban también el Evangelio, porque Pablo de lo único que sabía hablar era defender su posición en la fe y que se le acusaba por su fe y por ende compartía la fe en Cristo Jesús y la salvación en Cristo Jesús. Entonces escuchaban los posiblemente jueces, que eran hombres importantísimos, de mucho dinero posiblemente en Roma, quién sabe que inclusive el César haya escuchado, los senadores, los políticos, los testigos, los que le acusaban, bueno, en fin, una cantidad de personas desde muy humildes hasta muy importantes. Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo que a los filipenses que su tiempo en la cárcel le ha permitido proclamar a Cristo y que no se sientan mal por esto. Esto está justamente en los versículos que vamos a ver más adelante. Pablo también se preocupa por asegurar a los filipenses que su encarcelamiento es algo bueno. Su preocupación se debe sobre todo en parte al temor que pudieran interpretar no solamente los de Filipo, sino otras iglesias que él había fundado. ¿Cómo podían interpretar esto? Podrían considerarle algo vergonzoso el estar preso con la desaprobación del gobierno romano, señal de que Pablo había cometido algún crimen o alguna situación grave. También podría pensarse que Dios ha abandonado a Pablo, que eso era lo que más temía a Pablo, ¿no? De que los creyentes donde él había compartido la palabra piensen que Dios lo ha abandonado. Hoy en día es lo mismo. Cuando una persona, un cristiano está enfermo o está pasando por una tribulación muy grande, lo primero que se nos ocurre pensar es, está en pecado, Dios le ha abandonado. Y por eso es que está pasando lo que está pasando. Pero el apóstol Pablo no lo veía de esa manera. Él quería, eh, él quería evitar estas malas interpretaciones y él quería estar seguro de que los filipenses entiendan bien que Dios estaba a cargo de la situación que él estaba viviendo, así como la que los filipenses también estaban viviendo. Entonces, que todo estaba bien y a pesar de estar encarcelado. Pablo reconoce que unos proclaman a Cristo y lo hacen por motivos inapropiados, por contención, dice en el versículo 16, mientras que los otros hacen por amor, dice en el 17. No deja esto que le moleste, ya que por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, lo dice en el versículo 18, y esto le daba alegría o gozo. Pablo también describe el gozo que le trae saber que los filipenses estaban orando por su liberación y él estaba confiado completamente que esas oraciones lo iban a liberar. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, dice en el versículo 20. Es importante, mis queridos hermanos, que el cristiano, que ustedes, que yo, con nosotros como cristianos, podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Pablo entendía que sus prisiones le habían servido para bien, para la expansión del Evangelio. Él usaba esta situación incómoda para llevar el mensaje a aquellos que quizás de otra manera no lo hubiera podido llevar. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros trabajamos en las iglesias, por ejemplo los líderes, predicamos desde el púlpito. Es raro ir y predicar en las casas o en las calles. El 90% de la forma en que los líderes predicamos lo hacemos a través del púlpito. Y las personas se acercan a las iglesias para poder escuchar la palabra de Dios. Y eso era lo que pasaba con el apóstol Pablo, pues él llegaba a una ciudad, compartía en la sinagoga o compartía en las plazas.
pero no todos podían escuchar porque no todos estaban en las sinagogas o no todos estaban en las plazas. Entonces esta manera de poder llegar a todos los estratos es lo que le motivaba al apóstol Pablo a decir de que eso le trae gozo. Todos los guardias y el resto de personas que estaban ahí le habían escuchado. Esto lo vemos al final de la carta de Filipenses que dice, les saluda la casa de César, es decir, los que habían conocido la palabra de Dios. En medio de toda esta tribulación se levantaron falsos maestros, quienes no reconocían la autoridad del apóstol Pablo. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Cómo es que no reconocían la autoridad del apóstol Pablo? Bueno, en ese tiempo Pablo era uno más del montón, como decimos nosotros. Es como cuando nosotros predicamos o decimos tal cosa y algunos no aceptan mi palabra como pastor. ¿Sí? No están obligados. Aunque Dios me ha llamado y Dios me ha encomendado un trabajo, no necesariamente todos tienen que creerme. Entonces, vamos a ver entonces ahora, quisiera ver con ustedes desde el versículo 12 al versículo 20, 4 cualidades de los que anuncian el Evangelio del Señor. 4 cualidades. Vamos a leer entonces, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer en Filipenses capítulo 1 desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Resumiendo entonces aquí, ¿qué cualidad podemos encontrar o puedo ver en estos 3 versículos que el apóstol quiere enfatizar? Aquí veo una cualidad de un modelo de un cristiano en el sufrimiento. Hay un modelo, hay un ejemplo en el sufrimiento que padecía el apóstol Pablo. Entonces podemos decir que una de las cualidades es que uno debe ser un ejemplo en el sufrimiento, un modelo en el sufrimiento. Cuando dice, quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido, Pablo no detalla en esta carta todo el sufrimiento, angustia, dolor y vergüenza que había pasado en la etapa desde que fue encarcelado en Jerusalén hasta llegar a Roma. Desde la óptica del mundo externo, normalmente es común pensar que alguien que está en la cárcel es porque ha hecho algo malo, ¿sí? Y lo convierte entonces en un excluido, mal visto a los ojos de afuera. Pablo no quiere resaltar las circunstancias difíciles que tuvo tanto en el viaje como en el tiempo que estaba preso, tanto en Cesarea 2 años y en Roma 2 años, sería 4 años más casi un año que le duró el viaje. 5 años le tomó todo ese encarcelamiento, ese sufrimiento. Él había pasado por penurias, inclusive un naufragio, fue mordido por una serpiente y en fin, lo quisieron matar, tuvieron que huir, estuvo en frío, con hambre, tantas cosas. Entonces cuando dice aquí, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Podemos ver aquí que el apóstol está hablando de que no solamente ha sufrido, y él no ve el sufrimiento como algo del cual quejarse, sino que él ve la parte positiva de todo este proceso. Y él ve un progreso, dice un progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque todos los que le vieron en ese sufrimiento no lo vieron quejarse. Todos los que lo vieron en ese sufrimiento lo vieron hablar de su Salvador. Y él prefería estar con Cristo antes que
renegar de Cristo. Entonces, estas personas, los que habían aceptado a Cristo y iban quedando en las iglesias locales, se notaban y podían ver en el apóstol Pablo un modelo de sufrimiento. Y eso permitía traer un progreso. Cuando habla del pretorio, obviamente ya habíamos dicho de que está hablando de todas aquellas personas que habían escuchado el evangelio mientras él estaba dando su defensa posiblemente. Al final del capítulo 4, en el versículo 22, el apóstol indica que les saluden o les saluda a la iglesia de Filipenses los de la casa de César, es decir, todos aquellos que habían conocido a Cristo. Y nos debemos de estar preguntando, hermanos, ¿cuál es la razón de entonces de este sufrimiento? ¿De qué servía que el apóstol Pablo sea un ejemplo de sufrimiento? ¿Qué razones hay sobre esto? Y yo puedo ver aquí 4 razones para el sufrimiento. La primera razón que puedo notar es que las pruebas dirigen nuestra mirada hacia Dios. Veamos un salmo, vamos a ir a buscar la Biblia, busquemos Salmos 42, vamos a ver Salmos 42, desde el versículo 1 hasta el 6, ¿qué dice? Aquí hablando de el rey David. Salmo 42, del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aquí 2 veces el rey David habla de que estaba en tremendo sufrimiento. Dice en el 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y en el 6 dice, mi alma está abatida. Entonces, ¿qué permite o cuáles son las razones a veces del sufrimiento? Que las pruebas me dirijan la mirada hacia Dios. Como dice, mi alma tiene sed de ti, oh Dios mío. Ojalá que las pruebas y las tribulaciones que nosotros vivimos de alguna manera permitan que haya progreso en el Evangelio y que seamos el modelo de sufrimiento para poder mirar hacia Dios. La segunda razón de las pruebas que yo puedo encontrar o del sufrimiento es que las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Veamos en el mismo Salmos 142, 1 al 3. Salmo 142, ¿qué nos dice el salmista? Salmo 142, del 1 al 3. Dice así, es del Salmo de David. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi dolor, delante de él manifestaré mi angustia. Entonces aquí podemos ver que las pruebas siempre deben motivarnos a clamar al Señor. No podemos ir a la rebeldía y a la amargura para expresar nuestro dolor. Debemos clamar a nuestro Señor para que Él nos libre de aquello. Pero también otra de las razones para el sufrimiento es que las pruebas nos hacen autoexaminarnos. Veamos el Salmo 139, 23, 24. Un poquito atrás, Salmo 139, 23
y 24. Cuando dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, las pruebas deben motivarnos al autoexamen. El apóstol Pablo les decía a los corintios, miren si es que están correctamente en la fe, pruébesen a ver si están en la fe. Las pruebas siempre, el sufrimiento siempre debe motivarnos a autoexaminarnos. Y finalmente, otra de las razones, que pueden haber muchísimas más, pero 4 he querido mencionar yo aquí, es que las pruebas producen un corazón humilde. Veamos el Salmo 126, 5, un poco más atrás. Asimismo, Salmo 126, 5. ¿Qué nos dice aquí el salmista? Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y 1 Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Entonces, ¿qué debe producir en nosotros las pruebas? Deben producir un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón agradecido al Señor. Entonces, 4 razones para el sufrimiento que podía ver el apóstol Pablo era que eso le permitía dirigir su mirada hacia Dios, le permitía clamar hacia Dios, le permitía autoexaminarse y le permitía mantener una relación de humildad delante de su Creador. Por lo tanto, quizás nosotros debemos reevaluar la pregunta o reclamo que muchas veces le hacemos a Dios cuando nos suceden cosas y que no nos agradan y que nos traen sufrimiento. Y esta pregunta debemos hacernos: ¿lo que me sucede puede traer progreso a la comunicación del Evangelio? ¿Lo que me está sucediendo sirve para que yo sea un modelo del sufrimiento? Aún en mis circunstancias transmito la pasión de mi amor al Señor y eso contagia a otros para que crean en Cristo y también prediquen ellos a otros a sí mismo. Entonces, la primera cualidad que vemos en esta carta de Filipenses, desde el versículo 12 al 15, es el modelo del sufrimiento. Otra de las cualidades está desde el versículo 15 al 17. Dice, algunos, vamos de nuevamente a Filipenses 1, 15, y dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué cualidad podemos encontrar en estos 3 versículos? Pues la cualidad o el modelo del amor. Un modelo en el amor. Eso es lo que podemos encontrar. Cuando ya somos parte de la comunidad cristiana y pertenecemos a una iglesia local, y en las primeras etapas de nuestra vida de relación con el Señor Jesucristo, hay mucha pasión, hay mucho sentimiento y regularmente nosotros queremos participar en todas las reuniones, queremos estar ahí, nos anima y estamos con otros compartiendo, pero va pasando el tiempo y caemos en cuenta de que en el entorno que nos rodea, en la iglesia, hay otros que quizás son mejores que nosotros, predican desde muy temprano tiempo, comparten más con más pasión, en fin. Y entonces eso comienza a provocar a muchas ocasiones como una competencia entre cristianos. ¿Quién es el mejor? Ojalá fuera que todos compitiéramos así para la gloria del Señor. Pero eso se da. Y eso es lo que pasaba también con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba de Cristo, abría iglesias, fundaba iglesias, salía de esas iglesias para seguir fundando nuevas iglesias en otras ciudades, pero atrás venían otros predicadores, maestros, en fin, que se topaban con iglesias establecidas
en las cuales también querían demostrar que han estudiado la palabra de Dios, que son conocedores de la palabra de Dios. Y por ende comenzaban a anunciar el Evangelio, quizás hablando mal del apóstol, quizás haciéndose como vanagloriándose de que estas personas eran mejores. Así que el apóstol nos muestra un modelo diferente de predicar el Evangelio. El Evangelio debe predicarse siempre por amor y no por otra causa. Siempre por amor. ¿Qué características podemos ver o distinguir del amor cristiano cuando predicamos? Yo veo que hay 4 características que distinguen el amor cristiano cuando predicamos verdaderamente a Cristo con un corazón puro y sincero. La primera característica que puedo encontrar es que amar a Dios sobre todas las cosas es fundamental. Veamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Esto está en la versión traducción actual, ¿sí? Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Esa es una característica, la característica más importante del amor cuando predico del Evangelio de Cristo. Es decir, lo primero no está cómo me siento yo, si es que yo soy importante, si a mí me dan el respeto, si a mí me dan la valía que corresponde. No, primero debo pensar en Dios. ¿Glorifica eso a Dios? ¿Glorifica eso al Señor? La segunda característica que distingue al amor cristiano es el amar al prójimo como a uno mismo. Veamos eso en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Y dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es un mandamiento. Y todos conocemos pues la historia del buen samaritano. Cuando le preguntaron ¿y quién era mi prójimo? Cuando le preguntaron al Señor, y él contó la historia de los 3 hombres que pasaron, siendo judíos, muy religiosos, que dejaron a este hombre que había sido asaltado en el piso, pero pasó uno de que no se creía religioso, pero que amaba a Dios, que era de un pueblo llamado Samaria, y que ayudó a esta persona. Entonces, la característica que distingue al amor cristiano cuando yo predico verdaderamente el Señor es: ¿estoy pensando más en amar al prójimo como a mí mismo? La tercera característica del amor que distingue al amor cristiano es amar a nuestros enemigos. Dijo el Señor Jesús en Mateo 5:43. Vamos a ir a Mateo 5:43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice la palabra del Señor así: oísteis, dijo el Señor Jesús, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está en el 43. Y en el 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, esa es otra característica. Cuando yo predico el Evangelio, no debo estar mirando si me cae bien o no me cae bien tal cual persona, si mi vecino es bueno o no es bueno, si mi compañero de trabajo es bueno o no es bueno, si los que están en el barrio son buenos o no son buenos. Pues debo amar a mis enemigos. Y finalmente, la cuarta característica que distingue al amor cristiano es amar sirviendo al Señor. 1 Juan 3:18. Amar sirviendo al Señor. 1 de Juan 3:18. Dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad.
Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué modelo soy? ¿Qué modelo soy en el amor? ¿Predico por amor? ¿Predico por vanidad? ¿Predico por amargura? ¿Predico por competencia? ¿Predico por ignorancia? ¿Predico por ganancia deshonesta finalmente? Entonces esa es la segunda cualidad, un modelo en el amor. La tercera cualidad está en el versículo 18 de Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 1:18. Seguimos pues con estos pasajes. Dice el apóstol Pablo, sigue hablando con los filipenses, les dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La tercera cualidad que podemos encontrar aquí de un cristiano que evangeliza o que predica el evangelio es un modelo en el gozo. Y habíamos hablado 2 ocasiones en las cualidades anteriores acerca del gozo. Pero quiero enfatizar algo en el capítulo 4 de este mismo pasaje, capítulo 4, versículo 4, 4, dice el apóstol, regocijaos o gócesen doblemente en el Señor siempre. E insiste y dice otra vez, regocijaos. Es decir, gócesen, no una vez, 2 veces. Y al decir doblemente regocijaos, es decir, 4 veces. ¿Sí? Es increíble. A esta pequeña iglesia, era una pequeña iglesia la iglesia de Filipos, una iglesia perseguida, una iglesia maltratada, una iglesia que pasaban los miembros de la iglesia por muchos problemas. Tenían temor de ser tomados presos y llevados a los coliseos romanos para ser muertos. Y sin embargo, el apóstol Pablo les dice, conversando aquí, les dice, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, no importa la forma en que se comunique el evangelio, con tal de que se comunique el evangelio. No importa si estamos en sufrimiento, no importa la manera en que lo hagan. Lo que debemos hacer es que nos gozamos permanentemente, no solo en el pasado, sino también en el futuro. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo es un modelo a otros que estando en circunstancias difíciles, que viendo que hay personas que lo quieren denigrar, que lo quieren hacer quedar mal, que le quieren hacer pensar de que no es un apóstol, sin embargo él se gozaba. Aquí el apóstol Pablo no está validando la manera en que se debe predicar la palabra de Dios, sino en que al final del día Dios utiliza cualquier manera, cualquier denominación, diríamos hoy en día, con tal de que se predique la palabra de Dios. Pero no siempre es la correcta. El Salmo 4, vamos a ir al Salmo 4, buscamos el Salmo 4, ¿sí? Vamos a ir recorriendo un poco nuestras Biblias. Salmo 4, versículo 7 y 8, dice de esta manera: Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, aquí el salmista, que es David obviamente, dice que Dios le dio gozo en su corazón, aun cuando otros, él estaba en sufrimiento y otros pasaban bien. Yo puedo ver 4 maneras de encontrar gozo en las adversidades. 4 maneras de encontrar gozo viendo estos versículos. La primera manera de que yo puedo gozarme en las adversidades, en las dificultades, es que cuando oro para que pueda aprender de la situación que estoy viviendo y que eso no me desanime. Es la primera manera de encontrar gozo en estas adversidades. La segunda manera de encontrar gozo en las adversidades es orar para que yo pueda ser guiado mientras salgo de la prueba
y pedir ayuda y darnos cuenta si hubo cosas que Dios quiso que aprendamos. ¿De qué quiso que Dios hagamos? Entonces, orar para que ser guiados en esta prueba. La tercera y la cuarta manera de encontrar gozo en las adversidades es entregarle nuestras necesidades a Él, porque Él se preocupa por nosotros. Y obviamente hay que orar con fe y paciencia. Entonces, el resultado de que todos prediquen el Evangelio debe ser tener gozo de que la palabra de Dios se extiende. Y finalmente, vamos a ver la cuarta cualidad en estos pasajes. Vamos a ir de nuevo a Filipenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice el apóstol: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado mi cuerpo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál es entonces esta cuarta cualidad de un creyente, un cristiano que evangeliza o predica la palabra de Dios? Y podemos ver aquí un modelo en la esperanza. Debemos ser un modelo en la esperanza. La esperanza del apóstol Pablo de que no iba a ser avergonzado no se basaba únicamente en que sabía que nada malo había hecho. Él sabía que de lo que le acusaban no había verdad en ello. Sino, como dice en el 19, la esperanza que se basaba el apóstol Pablo de que iba a ser liberado era por las oraciones que estaba haciendo esta pequeña iglesia, y quizás muchas más por el apóstol Pablo. Esta es lo que le traía esperanza. No le traía esperanza de que él era justo, de que él no había hecho nada malo y por ende merecía ser liberado, porque maldad hay en el mundo y podía ser inclusive muerto por esa maldad. Pero su esperanza estaba basada en la oración de una pequeña iglesia, en la oración de los otros. La esperanza le daba un anhelo, es decir, como que mirando hacia el futuro, más allá de lo que comúnmente se puede ver, de no ser avergonzado, y obviamente esto traería gloria al único por el cual vivimos, que es Cristo nuestro Señor. ¿No es acaso común en nosotros avergonzarnos de ser cristianos? ¿No te ha pasado alguna vez, mi querido hermano o hermana, o varias veces quizás? A mí me ha pasado un montón de veces, que estando en un ambiente en el cual no he dicho que soy cristiano y de repente surge la conversación de algo religioso o algo de la Biblia y yo no tengo el valor de decir que lo que están hablando es lo incorrecto. Muchas veces nos avergonzamos más de nuestra condición de ser cristianos que de haber no agradado a Dios, aunque eso nos traiga consecuencias dolorosas como la exclusión, el que nos den un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedo ver yo? 4 cosas que debemos saber sobre la esperanza. Para poder tener esperanza de que otros están orando y de que vamos a ir a la presencia de nuestro Señor, de que el Evangelio se está expandiendo, de que la iglesia va a crecer, debemos saber 4 cosas de la esperanza. Primero, recordar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Veamos esto en Lamentaciones 3, 21-23. Lamentaciones, el libro escrito por el profeta Jeremías, está después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 23. Lamentaciones 3. Y dice así la palabra del Señor.
Lamentaciones 3, 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, debemos recordar la fidelidad de Dios. Al recordar la fidelidad de Dios, se restaura nuestra esperanza. Todos los días, dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, la misericordia de Dios. Entonces, para restaurar nuestra esperanza, debemos siempre recordar la fidelidad de Dios. La segunda cosa que debemos saber sobre la esperanza es que necesitamos esperanza en las cosas que no podemos ver. Dice Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Dice así el apóstol Pablo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la que alguno ve, hay que esperarlo. La esperanza tiene que ser basado en las cosas que no podemos ver. Nosotros no podemos ver a Cristo sentado en los cielos. No podemos ver que vamos a ser sacados del infierno o no llevados al infierno. No podemos ver que el infierno es un horno o un lago de fuego y azufre que provoca un sufrimiento increíble. No podemos ver. No podemos ver cómo será alabar día y noche por la eternidad a Dios. Entonces necesitamos saber que la esperanza es en algo de lo que no podemos ver. La tercera cosa que debemos saber sobre la esperanza es que el sufrimiento fortalece la esperanza cristiana. Veamos Romanos 5, del 3 al 5. Ahí mismo, Romanos 5, un poquito más atrás. Romanos 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice que el sufrimiento fortalece nuestra esperanza cristiana. Y finalmente, ¿qué podemos saber o qué debemos saber sobre la esperanza que el apóstol Pablo hablaba aquí? Pues la esperanza perfecta solamente está en Dios. Y esto lo podemos ver en Salmos 33, del 20 al 22. Salmo 33, vamos a ir nuevamente a nuestras Biblias. Salmo 33, del 20 al 22. Y dice pues así, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. La esperanza perfecta está en Dios. Entonces, ¿cuáles son estas 4 cualidades de las cuales les he hablado en esta mañana o Dios ha hablado en esta mañana? Vamos a seguir luego en las siguientes predicaciones que tenga la oportunidad de dar, de seguir viendo cualidades en esta linda carta a los filipenses. Quisiera pues que Dios los bendiga muchísimo y vamos a orar para que el Señor los cuide y los bendiga. Amado Dios, Señor, gracias le damos por este tiempo. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo ser un modelo en estas circunstancias, Señor, difíciles. Gracias, Señor, porque nos muestras las cualidades de cómo debo ser como cristiano. Bendice, Señor, esta pequeña iglesia llamada Comunidad Viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga muchísimo y que el Señor los guarde.